Alejandro Coello es contratado FPU del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doctorando de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del proyecto de investigación SILFIDE. Nos va a presentar una comunicación titulada En comunicación con la juventud literaria, el impacto de la dramaturgia en el ballet español durante la Edad de Plata. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todo el equipo organizador, el comité científico y, por supuesto, quería hacer también una mención especial a mis compañeras de SILFIDE, precisamente por un trabajo marcado por la sororidad y por compartir todos los materiales siempre, que hacen posible precisamente que hoy pueda presentar por primera vez de manera global mi proyecto doctoral que estoy realizando gracias a la compañía de Idoia Murga Castro y Emilio Peralvega, que son mis directores, ¿no? A ver. Como me voy a centrar en la de plata, quería hacer una mención directa a todos los imaginarios de la danza que se cuelan en la escritura y que están por todas esas novelas, toda esa poesía, toda en general esa literatura, incluso la relación directa con el teatro, y pensaba en Doña Rosita por el título tan elocuente que utilizó Federico García como poema granadino del 900, dividido en varios jardines con escenas de canto y baile. Como toda la danza marca el imaginario de la Edad de Plata en la literatura, y que llevaría a la siguiente pregunta, y es si hay una escritura en la danza, ¿no? Se ha debatido muchísimo sobre todas estas cuestiones del texto, la escritura, toda la presencia, digamos, de la literatura en la danza. Yo me voy a centrar precisamente en el terreno de la danza escénica y ya que los estudios de danza yo creo que empiezan a consolidarse en España, también hay que continuar consolidando nuevas perspectivas, por ejemplo, sobre cuestiones de narrativa escénica o dramaturgia, que será el término que yo utilice, siguiendo, por ejemplo, reflexiones que ya han hecho Roberto Fratini, Cristina De Luca, Inés Hellín Rubio, o el caso reciente de la tesis de Cintia Borges, que piensan precisamente sobre todas estas relaciones entre la letra y la danza. Y precisamente utilizo el concepto de dramaturgia porque, como lo define muy bien Paví, se pregunta cómo están dispuestos los materiales de la fábula en el espacio textual y escénico y según qué temporalidad. Así, en su sentido más reciente, tiende a desbordar el marco de un estudio del texto dramático para englobar texto y realización escénica, y creo que precisamente esta perspectiva aplicada a la de plata va a ofrecer nuevas perspectivas cuando hablamos de dramaturgia. Por tanto, también tendríamos que tener en cuenta que primero, la dramaturgia, digamos, todas estas ideas organizadoras, esta fábula compuesta en escena, porque me voy a centrar específicamente en el ballet y por tanto en donde existe una ficción, no tiene por qué ser lo primero que se crea, puede ser la dramaturgia musical y después el texto. Hay muchísimas formas de creación, todas muy diversas, pero que sí que demuestra que a lo mejor las nociones de ballet narrativo no permiten una continuidad terminológica entre la teoría de los géneros literarios y los estudios teatrales, y a lo mejor puede ser mucho más interesante también empezar a trabajar con el término de dramaturgia en los estudios de danza y en concreto en el terreno del ballet, porque, como decía Marta Ávila Aguilar, sin dramaturgia nada se sostiene. De hecho, volviendo sobre lo que comentaba Fernando López estos días, al final todas las danzas tienen sus propios contextos dramatúrgicos, y las danzas poemáticas de José Martí Cristiá, que con dos o tres frases simplemente definir ese espacio que él después musicalizaría, aunque no se terminó realizando el proyecto. Para esto sería también necesario un recorrido de escritura, que son en definitiva herramientas para la danza, que se pueden ir registrando. Por ejemplo, la investigadora
Florence d'Artois encontró un libreto de 1667 que era un bailete español que se representó en Viena, o por ejemplo todos esos bailetes que Calderón incluye dentro de sus obras, o las formas breves que conectan directamente con la danza en el siglo de oro. De hecho, Huerta Calvo también indica que en aquella época no tienen a lo mejor tanta trascendencia la parte argumental. Como todo esto, no me voy a detener porque no, si no, no acabaría, cómo esto influye después con la idea de el ballet de acción de Nover, va cambiando desde el 18, el 19, y aquí hemos asistido a muchas comunicaciones que dialogan con esto, pero quería destacar especialmente la de Guadalupe Cañivano y Laura Hormigón, porque precisamente nos dan precedentes de esa escritura en el siglo XIX y que por tanto lo que ocurre en la Edad de Plata no es otra cosa sino que la cristalización y la dignificación final de un proceso de escritura desde muchos siglos antes. Precisamente un ejemplo de cómo la influencia de la dramaturgia se ve en los montajes, siempre pongo el mismo caso, así que si alguien me ha escuchado ya lo habrá oído, es el caso del Fandango de Candil, cuando Rivas Cherif pide disculpas porque la crítica le achaque a Néstor de Martín Fernández de la Torre haber utilizado un imaginario relacionado con los chulos y las chulas y no un imaginario goyesco. Y si registramos se consigna en el fondo de Antonia Mercé en la Ópera de París, vemos precisamente que hay una tachadura en varios de ellos. La fecha original era 1805 y se sustituye por 1850. Por lo tanto, vemos que ahí en esas escrituras se empiezan a ver los cambios que después afectarán a la realización y por último a la recepción de los ballets. Precisamente por eso creo que también interesa aplicar nociones como el antetexto, que viene de una disciplina que se llama la genética textual, que precisamente en las artes escénicas ofrecen muchos problemas porque realmente tendríamos antetextos todo el rato, porque como es un arte efímero, siempre que se haga una nueva realización y se haga una nueva habría más textos, por lo tanto, estudiarlos y cotejarlos todos, lo que sí que nos pueden dar es nociones de cuáles son las claves de significación, los imaginarios que se están explorando y que, como ya sabemos, al final las artes escénicas también están constreñidas por cuestiones que ya no tienen que ver directamente como la propia creación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ahora que estoy viendo a Dolma, cómo ella tuvo que adaptar su trabajo precisamente al espacio en el que se ve y cómo eso puede efectuar un registro textual que nos puede ayudar precisamente y que yo creo que también hay que dignificar estos documentos. Aquí ven 4 de los 6 libretos, notas del Amor Brujo que se conservan y que he encontrado hasta la actualidad. Precisamente es muy importante también valorar cómo trabajan los escritores, dramaturgos y directores de escena que colaboran con bailarinas y que, bueno, esto ya fue motivo de una comunicación anterior que he hecho y que brevemente les comento que habría un primer grupo de encargos y colaboraciones, un segundo grupo de encargos estrenados por otras compañías, un tercer grupo de obras inspiradas por un bailarín concreto, generalmente como una suerte de dedicatoria, y por último, obras que se escriben al margen de la escena, pero que terminan por llenarla. Y es el caso de una etapa del Amor Brujo o, por ejemplo, Don Lindo de Almería. Todo esto al final entra en relación también con la dificultad para denominar y para rastrear todos estos archivos, porque ya sabemos que la palabra ballet va variando y a veces es ballet pantomima, a veces es bailable español, bailete, que es una denominación que Rivas Cherif y Tomás Borràs sobre durante la Edad de Plata, poema coreográfico que utilizará Ventura Gasol, por ejemplo, guirigay lírico bufo bailable que utilizará Rafael Alberti, o cromoterapia que utilizará José Bergamín. Por lo tanto, vemos de repente una ingente cantidad de denominaciones que resultan cuando menos problemáticas, ¿no? Y quiero rescatar además en relación a todo ese
siglo XIX, que todavía está por revisar, el caso de el sainete lírico taurómaco flamenco bailable, las toreras, que sigue esa línea, digamos, de añadir adjetivos para intentar describir qué es lo que está sucediendo en escena. Otro de los problemas precisamente va a ser la cuestión, por ejemplo, ballet popular, que se utiliza mucho en la zona de Cataluña y de Mallorca para bailes que son populares. Entonces de repente nos encontramos les danzas de Vilanova de Eduard Toldrá, les Alige de Manuel Martí Basáez Bolero, Lereu Riera, Sancho Marrocco y la Mala Nova de Enric Morera, que desde el siglo XIX están musicalizando todas esas danzas populares y que las llaman ballet popular, pero en realidad no son en sí estructuras dramático-coreográficas. En definitiva, hasta ahora yo me he centrado desde 1915 utilizando precisamente el estreno de la Gitanería del Amor Brujo como principio hasta 1939, que sería, digamos, el arco definitivo de esa de plata que se ve interrumpida, como bien comenta Mainer. Y me gustaría, en cualquier caso, comentar, por ejemplo, proyectos que no entran dentro de estos 70 que podrían ser revisados. Por ejemplo, el Clavel y la Favorita, que se estrena el 22 de abril de 1918 con libreto de Tomás Barrera y música de Francisco Alonso en el Music Hall del Hotel Palace de Madrid, que precisamente se recoge como ballet y parece que está más inscrito dentro del terreno de la revista. La ópera cómica Lola la Comedianta de 1922 de Federico García Lorca, que más que ópera parece un ballet. El Mesón del Pato Rojo de 1938, opereta ballet de Jesús Romo, en donde de repente uno de los actos prácticamente parece más un ballet inscrito dentro de la ópera y que podría servir de esa manera. El enigmático texto de La Chula de Antonia Mercé, la argentina, que es una suerte de evocación y reflexión que inspiró el Madrid de 1890 y que también podríamos incluso considerar también como un texto para esa pieza. El Arroz de España, que es también un programa de bailes que estrenó Antonia Mercé, que además tenía, y aquí conecto con lo que comentaba Idoia Murga, los siguientes números: Sur le Palmier de Cuba, Dan la Posada de Sevilla, La Rose de la Grenada y Sur la Plaza, donde vemos precisamente ese inicio prácticamente porque es en febrero del 27, el Ballet Quimbobó de Mariano Brull, o por ejemplo todas esas escrituras, esos ballets extranjeros, por ejemplo de Irene Levinson, Henry Prunier o de José Saturnino Brito, que se les ofrecieron a bailarinas como Antonia Mercé o Tortola Valenci. Como pueden ver, se trata de 34 autores, con el curioso caso de, por mucho que las busco, no encuentro tan solo 3 mujeres, que serían María Alejárraga, Matilde Salvador y Lola Anglada. Tan solo 13 fueron estrenados, algunos de manera parcial, donde sí que hay danza, no estreno de la partitura, que hubo más, y por tanto he logrado acumular 114 libretos, notas, apuntes y partituras con texto. Como pueden ver, he utilizado los porcentajes porque creo que son muy visuales y precisamente la década de los 10, partiendo de 1915, es un número irrisorio y creo que esto conecta mucho con lo que comentaba Ana Abad anteriormente, porque casi todos los nombres que ella nombraba terminaron componiendo y escribiendo ballet. Por lo tanto, hubo totalmente un cambio de paradigma en los años 20 y probablemente, sobre todo en los 30, que es donde se estrenaría la mayoría, precisamente por el proceso también institucional de dignificación de la danza. No me voy a detener mucho, precisamente el título de mi comunicación venía de esta declaración de Antonia Mercé, pero sí que quería destacar que un 35,71% de los proyectos encontrados pertenecen probablemente a la compañía de los ballets españoles, o si están vinculados a Antonia Mercé, ya porque fuesen dedicados, pedidos explícitamente a los creadores,
o porque le fueron propuestos en algún momento. Me parecía interesante también destacar la presencia de los ballets, yo los he llamado regionalistas, pero tengo la duda, que al final aquí entran también en cuestión otras identidades nacionales del Estado español, pero que sí que destaca la gran cantidad de escrituras que tienen que ver con otros espacios y con otros imaginarios. Por tanto, en esta comunicación existe la trampa precisamente de utilizar ballet español, son ballets españoles, sino que algunos, pues, por ejemplo, catalán, valenciano, vasco y la curiosa el encuentro de un ballet canario. Para ir terminando, lo interesante de este repertorio de escrituras que se siguen acometiendo también después en el exilio republicano español y en la posguerra, repensarlo, porque muchos de esos proyectos terminarían fraguándose después y no en aquel momento. Y quería terminar precisamente con esta carta que le escribe Gustavo Pitaluga a Miguel Gil, secretario de Agitación y Propaganda de la cédula 56 de la Radio Centro del Partido Comunista de Valencia, cuando este personaje le pide a Pitaluga que le escriba un ballet o una música de algún tipo para la guerra, para poder hacer propaganda. Él dirá: esa obra, repito, está ahí, en su pura significación espiritual, y esa obra, la de todos nosotros, es la que ustedes están ahora obligados a levantar a pulso, si es que realmente es necesario, como parece, otorgar a esa obra la interpretación espiritual que le corresponde. Por lo tanto, la Edad de Plata fue esa escritura que muchas veces tuvieron que reinterpretar desde el exilio o desde la posguerra espiritualmente los que vendrían después, y que todavía, como pueden ver, hace falta seguir revisando, escribiendo. Muchas gracias.